Bien, entonces veamos la forma en la cual podemos ir desarrollando nosotros el proceso penal. Recuérdense que el tema es introducción al proceso penal. Entonces, de ahora en adelante, vamos a ver nosotros cómo la parte sustantiva, yo lo que quiero es que algunos tienen micrófonos encendidos, si podemos, pues, ok. Fíjense pues, lo sustantivo que han aprendido ustedes durante semestre, que han estado aprendiendo qué es la pena, qué es el sujeto activo, toda esa parte ahora la tomamos y la vamos a aplicar a lo procesal. Entonces, este tema es introducción al proceso penal guatemalteco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo podemos intervenir en el proceso penal? Desde luego que cuando una persona comete un hecho criminal, un hecho delictivo, debe ser procesado. Allá en sus cursos de derecho penal, ustedes aprendían sobre qué es el delito y cómo se puede incurrir en un delito. Ahora acá, cómo se resuelve la situación jurídica de una persona luego de que comete un delito. Para eso es el proceso penal, ¿verdad? Entonces, para resolver la situación jurídica de una persona que cometió un delito. Aquel que despojó de sus pertenencias a alguien encuadra en el delito de robo, si hay violencia. Entonces, eso queda determinado en el Código Penal, del artículo 151. Pero ahora, ¿cómo resolver la situación jurídica de esa persona? Si le corresponde una pena, si le corresponde una medida de seguridad, cuántos años de prisión, si hay agravantes, ahora aplicamos acá las agravantes, le aumentamos la pena, cómo se ejecuta la pena, cómo ingresa a un centro carcelario. Todo eso es parte del proceso penal. Bueno, veamos que derecho procesal penal, vamos a entender nosotros que es la rama del derecho público que regula el conjunto de normas jurídico-procesales, regula principios, instituciones, doctrinas que regulan la función jurisdiccional. Ya vamos a ver qué es jurisdicción, la competencia judicial y el actuar de los sujetos procesales en las distintas fases del proceso penal. O sea que el derecho procesal penal es la rama del derecho público, conjunto de normas jurídicas, tanto que el proceso penal es el conjunto de actos. Entonces ustedes se van a recordar que el proceso penal es el conjunto de actos y el derecho procesal penal es la rama del derecho público. Ese proceso penal es la interacción, son los actos que realizan los sujetos. Cuando ustedes de repente han visto, ahora con la modalidad de redes sociales, vemos nosotros incluso por Facebook, por alguna red social, vemos que a veces transmiten partes de audiencias que son relevantes. Entonces, cuando estamos ya en esa práctica, en esa audiencia, ese es el proceso penal. Cuando ya interactúa el juez, cuando el abogado hace su argumento, el fiscal hace su acusación, ese es el proceso. Conjunto de actos realizados por determinados sujetos con la finalidad de comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena. Allá en sustantivo aprendían ustedes que existen penas, la clasificación de penas principales, pero acá cómo se le impone la pena a una persona. Y en el caso de que exista, se compruebe y se pueda determinar la cantidad, calidad y modalidad. ¿Quiénes intervienen en el proceso penal? Los jueces, fiscales, defensores, imputados, querellantes, testigos. Todos ellos, tercero civilmente demandado, consultores técnicos, ustedes van a desarrollar dentro de los cursos de Derecho Procesal Penal, donde se fundamentan cada uno de los sujetos procesales. Por ejemplo, los jueces, a partir del artículo 43, 44, el Ministerio Público actuando a través de los fiscales en el artículo 107. Cada sujeto procesal tiene un fundamento. Los abogados defensores en el 92, el imputado en el 70, el querellante, van a ver ustedes el 116, van a encontrar ustedes fundamento del testigo, por allá en el artículo 207, testigos en el debate, tercero civilmente demandado, también lo van a encontrar ustedes en el 135. Cada uno tiene su fundamento que nos va a servir para poder ejercer en la práctica. Ustedes ya en calidad de abogados, ahorita son estudiantes, pero en calidad de abogados van a estar actuando en calidad o en rol de fiscales, jueces, defensores, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces, cuando hablamos del proceso penal,
tenemos que saber nosotros que esos actos que realizan los sujetos, que realizamos ya en las audiencias, deben de regir ciertas garantías. Y fíjense que hay garantías que le asisten a los abogados, otras garantías a los jueces, y hay otras garantías que le asisten y que son exclusivas para garantizar derechos de los sindicados. Hay garantías que sirven para poder garantizar que se desarrolle un juicio justo apegado a la ley. Entonces, hablamos en primero del principio de legalidad. Este principio, fíjense que nos va enseñando dos cosas importantes y que si ustedes ven su código procesal penal, por eso es de que yo les colocaba ahí pues en pantalla el código procesal penal para que ustedes lo vean y que ahora, de ahora en adelante, ustedes deben de tener su código procesal penal. No lo pueden olvidar. Entonces, ¿qué nos enseña el principio de legalidad? Tal vez ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Nullum poena sin lege, o no hay pena sin ley. Es decir, que no se puede imponer una pena si no se ha establecido con anterioridad. Y también está que el proceso es nulo si no se ha regido con anterioridad o se encuentra establecido. Entonces, si ustedes se dan cuenta en su Código Procesal Penal, establece el artículo 2 que no hay proceso sin ley. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia ni querella, sino por actos que sean constitutivos de delitos o faltas. Entonces, se recordarán ustedes que allá en sustantivo ustedes han estudiado que cuando una persona comete un delito, esa acción delictiva o es un delito o es una falta. Sea delito, sea falta, la forma de resolver la situación jurídica de una persona es en el proceso penal. Y ya vamos a ver de qué forma pueden interactuar incluso los jueces de paz para juzgar faltas. Ese es el principio de legalidad. De ahí van a encontrar ustedes en el principio de legalidad que deben de tener, y les advierto que en el proceso penal no podemos quedarnos nosotros solo con el Código Procesal Penal. Ya ustedes van a aprender a manejar instrumentos internacionales, por ejemplo, el Estatuto de Roma. Ahí también se regula el principio de legalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos también lo establece. También la Constitución Política de la República de Guatemala regula el principio de legalidad. Ustedes ven el artículo 17 y ahí está establecido. Es decir, es parte del derecho procesal penal como conjunto de normas que nos sirven para aplicarlo en el proceso penal y que nos sirven de sustento en argumentos. El proceso penal es oral y por lo tanto ustedes van a ejercer un derecho de defensa en su momento como abogados en oralidad, en oralidad. Bueno, hay otro importante. Ahí les he colocado a ustedes las garantías. El de imperatividad. ¿Este qué significa? Que no se pueden variar las formas del proceso penal. Ningún sujeto las puede variar. Esto significa que el proceso penal ya está establecido en el Código Procesal Penal, es el que rige el proceso. Pero ustedes se van a dar cuenta en el desarrollo de todo el curso que en algunos momentos, si ustedes están inconformes, por ejemplo, con una resolución judicial, hablemos de una de las primeras etapas del proceso penal, que es la etapa preparatoria, y que ustedes se van a encontrar y se van a centrar, a analizar, a estudiar y a practicar la audiencia de primera declaración. Ahí van a encontrar ustedes de que, por ejemplo, si al sindicado se le decreta prisión preventiva, van a saber ustedes que si están inconformes con esa resolución judicial, pueden impugnar, pero hay un medio de impugnación idóneo para poder garantizar el contradecir esa resolución. Y es el recurso de apelación. Pero el recurso de apelación tiene un plazo para interponerse, que ese es, por ejemplo, el plazo de 3 días. Entonces, usted tiene que saber que hay 3 días para interponer el recurso de apelación por escrito. Por ejemplo, si quiere impugnar ya cuando vaya en el proceso penal y vaya a aquella etapa del debate oral y público, queremos impugnar la sentencia del tribunal de sentencia, tenemos que saber que existe un recurso idóneo y es el recurso de apelación especial, el que va a contradecir la sentencia del tribunal de sentencia. Entonces, no podemos variar las formas. Bueno, ya queda establecido. El juicio previo significa que una persona se le puede fijar una sentencia, una pena,
para cumplimiento, pero luego de que se agota el debido proceso, todas las fases del proceso penal. Eso significa juicio previo, agotar todas las fases del proceso penal, agotar el último recurso e imponer una sentencia, ¿verdad?, que quede firme. Los fines del proceso penal, esto es muy interesante, a ustedes lo van a estar analizando y yo siempre les digo a ustedes, los fines del proceso penal está en el artículo 5 de su Código Procesal Penal y los fines son cinco son los fines que ustedes van a tener a bien para poder analizar. Los fines del proceso penal son lo que es la primera base o la guía de poder comprender qué es el proceso penal, porque parte de los fines del proceso penal es lo que rige el proceso. Por ejemplo, la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Y vamos a ver en qué momento puede ser un delito o una falta. Las circunstancias en que pudo haber sido cometido, el establecer la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia y la ejecución. ¿Por qué es importante analizar este artículo 5 y que esta va a ser la base de ustedes y que va a ser una guía durante todo el desarrollo del curso y todo también el desarrollo de su carrera profesional? Porque el pronunciamiento de la sentencia es parte de la última etapa del proceso penal común, donde discutimos el debate. Ahí vamos a encontrarnos con el pronunciamiento de la sentencia. Que ustedes van a encontrar excepcionalidades o excepciones al proceso penal común, sí lo van a hacer, porque de repente ustedes han escuchado los procedimientos específicos, han escuchado también ustedes de repente en la actualidad el procedimiento especial de aceptación de cargos, que nos puede llevar al pronunciamiento de una sentencia desde una primera etapa del proceso penal. Es parte de poder analizar los fines del proceso penal. Y desde luego, la ejecución de la sentencia, que ya hay un juez especializado que se encarga de la ejecución, que ustedes van a comprender que va a ser el juez de ejecución, el que su función es poder o darle cumplimiento a la sentencia que van a emitir los jueces de paz, primera instancia, tribunales de sentencia e incluso en segunda instancia con la sala de la Corte de Apelaciones. Luego, vean ustedes que van a tener también el derecho a una tutela judicial efectiva. Esta tutela judicial efectiva, fíjense ustedes que se establece en el artículo 5. Si tienen su código ahí, lo están marcando. Pero yo necesito que ustedes comprendan más qué es la tutela judicial efectiva, lejos de marcarla, porque ustedes ya en su momento van a estar ahí con el marcaje de sus códigos, pero la tutela judicial efectiva que debe asistir en el proceso penal es aquella que garantiza que la justicia, y por eso les pongo la balanza, no debe estar ni del lado del sindicado ni del lado de la víctima. Por eso es justicia. Dice que la garantía de acceder en condiciones de igualdad a los tribunales de justicia, solicitando de estos la reivindicación de un derecho. Entonces, es cómo accedemos. La víctima tiene derechos, el sindicado tiene derechos. Muy sindicado puede ser y dominado criminal, pero tiene derechos. Y uno de los derechos es, por ejemplo, a ser tratado como inocente, que ese es el siguiente de los principios que vamos a analizar. ¿Ya? Ser tratado como inocente. La independencia judicial es otro principio. Ustedes van a ver que los jueces son independientes y que no están o no deben acatar órdenes ni resoluciones de autoridad que no tenga la potestad. El principio acusatorio le asiste exclusivamente al Ministerio Público como parte de un sujeto procesal, pero verdaderamente el principio acusatorio lo tiene el Ministerio Público. Que ese principio acusatorio pueda ser compartido en determinados momentos del proceso penal, es decir, refiriéndome a uno de los sujetos que ustedes van a analizar, que es el querellante. Que el querellante adhesivo, que van a encontrar en el proceso penal un querellante adhesivo y un querellante exclusivo. Los querellantes son aquellos que actúan o pueden actuar, tienen la facultad para actuar junto al Ministerio Público, proponer medios de investigación y su función es, por ejemplo, garantizar los derechos de las víctimas, constituirse en el proceso penal para garantizar derechos de las víctimas o bien
para proponer también medios de investigación. Esa es la función del querellante. Entonces, por eso les digo, el principio acusatorio puede ser compartido en determinados momentos, pero por exclusividad le corresponde la persecución penal al Ministerio Público. Principio acusatorio. En la prevalencia del criterio jurisdiccional, ese es muy interesante y les va a servir a ustedes en todo el proceso penal, porque en cada una de las etapas del proceso penal hay resoluciones que dictan los jueces y esas resoluciones pueden ser objeto de recurso. Pero el principio de prevalencia jurisdiccional me enseña que el criterio de los jueces prevalecen. Claro, son resoluciones judiciales, pero hasta tanto nosotros no hagamos valer esa contradicción. ¿Y cómo hacemos nosotros para que no prevalezca? Prevalecer es que se sostiene el criterio, pero para que nosotros podamos contradecirlo están los medios de impugnación para poder contradecir esa prevalencia del criterio. Por eso les decía a ustedes, si en primera declaración a su cliente le decretan prisión preventiva, ya lo van a aprender ustedes, y ustedes están inconformes, el criterio del juez prevalece, siempre y cuando ustedes lo consientan. Yo no consiento la resolución del juez, impugno. Otro principio que es importante para ir viendo los principios es el de presunción de inocencia. Este principio va a estar acompañándolos a ustedes durante todo el desarrollo de los cursos de procesal penal y también los va a estar acompañando a ustedes en todo su ejercicio profesional cuando ya estén ejerciendo como abogados. Al sindicado lo asiste hasta el último momento y que cause firmeza la sentencia. La presunción de inocencia significa que el sindicado debe ser tratado no criminalizado, tratado con derechos y garantías procesales. Yo les digo a ustedes, puede ser una persona que se les indique haber cometido un asesinato, pero debe ser tratado como inocente, no criminalizado. Por eso está el principio acusatorio. La presunción de inocencia se establece en el 14 del Código Procesal Penal y este va a ser fácil para ustedes recordarlo, porque está en el 14 de la Constitución, pero también está en el 14 del Código Procesal Penal. Este es 14 y 14. Se comparte el 14 constitucional y 14 del Código Procesal Penal. Acá, en la presunción de inocencia, ustedes deben aprender dos cosas. Que se garantiza, uno, la libertad. Que la libertad de la persona no debe restringirse, salvo en los límites legales, pero ustedes van a analizar ya en el desarrollo de todo el programa cómo es que una persona, por ejemplo, en una audiencia de primera declaración, puede quedar sujeto a una prisión preventiva. Y en qué casos, cuando una persona cometa un delito, si bien es cierto la excepcionalidad, es decir, lo último, la última, la prisión, hay delitos que tienen prohibición para el otorgamiento de medidas sustitutivas. Entonces, van a estar aprendiendo ustedes toda esa parte, ¿verdad? De cómo es que una persona puede quedar sujeta a proceso penal, pero estar, por ejemplo, libre. Y cuando una persona queda sujeta a proceso penal, pero está en prisión. Bueno, entonces vean ustedes que también la duda favorece al imputado. Ese es el principio, como bien ustedes lo van a estudiar y analizar más a detalle, el indubio pro reo, llamado también la garantía de favor rei, es el indubio pro reo. La duda favorece al reo. Por eso es un trato justo, un trato inocente. Vamos a saltarnos unos para irnos avanzando. El derecho de defensa, ese es importante porque también es parte de los sujetos procesales. Y el derecho de defensa también queda establecido dentro del Código Procesal Penal. El artículo 20 lo establece como garantía, pero ya como tal, como sujeto procesal, el artículo 92 es lo que nos va a enseñar que el derecho de defensa se ejerce a través, por ejemplo, de ustedes cuando ya estén en la práctica como abogados, que el derecho de defensa puede ser ejercido tanto por el propio sindicado, que es la persona que cometió el delito, lo que ahora hemos conocido como sujeto activo. Entonces vemos nosotros que esa defensa es la llamada material, la que ejerce el propio sindicado.
hay manifestaciones del derecho de defensa material. Algunos doctrinarios consideran que es cuando declara, que si bien es cierto la declaración de un sindicato, y ustedes lo van a analizar, es que no debe ser tomado ni en su favor ni en contra. La declaración, ¿verdad? Cuando declara y le preguntan, cuando el Ministerio Público le hace una acusación y le dan la palabra para que declare. No debe ser utilizado ni en su favor ni en su contra, pero es un ejercicio de derecho material. Y el defensa técnica es la que ejerce un abogado colegiado. Y esa defensa técnica puede ser dividida en una defensa de oficio, que son los abogados, ¿verdad?, que el Estado le proporciona al sindicato, aquel sindicato que no tiene capacidad económica. Entonces son los abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal. Esa es la defensa técnica. Es técnica porque son abogados, tienen la tecnicidad, defensa técnica, pero esa es técnica de oficio, ¿verdad? Técnica de oficio. Y está también la defensa particular. Entonces, la particular son los abogados, pues, que tienen su bufete, que ejercen, prestan sus servicios como abogados, ¿verdad? Y que no reciben o devengan, ¿verdad?, salario del Estado por ejercer y defender a un sindicato. No son contratados libremente. El sindicato también tiene dentro de su derecho de defensa el derecho a un traductor, también tiene derecho a un intérprete. Ahí lo van a encontrar ustedes dentro de su código procesal penal. Está el intérprete, está el traductor. Pero si ustedes ven y tienen ahí su código procesal penal, ya van a encontrarlo, por ejemplo, en el artículo 90. Ahí está el traductor. Y el traductor convierte un mensaje, ¿ya?, por ejemplo, de un idioma a otro. Y el intérprete convierte, por ejemplo, lo que se dice. Lo que se dice. Entonces, en muchas audiencias vamos a encontrar el intérprete como parte del proceso penal, porque imagínense una persona sindicada sujeta a proceso penal que se le vaya a realizar una acusación y que no entienda lo que se le va a imputar. Entonces ahí creo que podríamos tener complicaciones y violentar el debido proceso, porque el debido proceso establece que la persona tiene que tener, por ejemplo, un intérprete si no sabe el idioma español. La Corte Suprema de Justicia es la que proporciona a los intérpretes dentro de las audiencias, en este caso penales. Bueno, entonces vean ustedes, parte de todo esto también es hablar de la jurisdicción. Y la jurisdicción vamos a entenderla porque está la jurisdicción y está la competencia. Pero la jurisdicción es la potestad conferida por el Estado a determinados órganos para resolver, mediante la sentencia, las cuestiones litigiosas que sean sometidas y hacer cumplir sus propias resoluciones. Por eso es que es la facultad de administrar justicia que el Estado le confiere a los órganos jurisdiccionales en el tema de la jurisdicción. Entonces vemos nosotros dentro de esta parte que puede estar penal, puede estar civil o bien pues puede ser laboral. Entonces vean ustedes, también está la competencia que se refiere a los límites dentro de los cuales los jueces pueden ejercer. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero el límite es su competencia. Y ustedes van a encontrar por territorio. Hay jueces que tienen su competencia por territorio. Van a encontrar ustedes jueces que tienen sus competencias, por ejemplo, en la capital, otros que tienen su competencia en Escuintla, en Chimaltenango, en Quetzaltenango. La competencia general, por ejemplo, por razón de la materia. Ahora estamos en el tema penal. Pues tienen su competencia para... Por eso dice, todos los jueces tienen jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia les da jurisdicción, pero el límite es su competencia. ¿Hasta dónde? ¿Verdad?
si es por razón de territorio o materia. Yo les digo y se los compartía a mis alumnos en semestre, les decía que existe, por ejemplo, en la actualidad, el juzgado especializado. Entonces, vean que eso es parte de lo novedoso, de lo último que ustedes tienen que ir aprendiendo, porque el proceso penal se va a desarrollar en distintos órganos jurisdiccionales, pero esos órganos jurisdiccionales pueden tener competencia especializada. Entonces, el último juzgado que se crea es mediante el Acuerdo 15-2023. La Corte Suprema de Justicia creó el Juzgado de Primera Instancia de Delitos de Lavado de Dinero u otros activos del Departamento de Guatemala. Empezamos con el Departamento de Guatemala, puede que después haya uno ya por Escuintla, otro en Quetzaltenango, otro en San Marcos, otro en Petén. Entonces, vean ustedes que el 5 de abril de 2023 fue publicado en el Diario de Centroamérica. La competencia, por eso es aquí en la capital, Departamento de Guatemala, municipios de Amatitlán, Mixco y Villanueva. Ya en su momento creo que podrán ir creando más juzgados especializados. Hay más juzgados, por ejemplo, juzgados que conocen delitos de trata de personas, juzgados especializados que conocen, por ejemplo, casos de violencia contra la mujer y femicidio. Hay un juzgado especializado que conoce, vean ustedes, los delitos de extorsión. Entonces, se deben de tener solo esos casos como parte de una competencia. Entonces, vean ustedes que también pues pueden existir y algunos catalogan la competencia por razón de grado. Cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, dicen es que es un juez ordinario, un juez de primera instancia, o bien que puede ser un juez de mayor riesgo, competencia para conocer procesos de mayor riesgo. Entonces, toda esa parte es la que nos va enseñando a nosotros cómo poder determinar en dónde podemos actuar como sujeto procesal. Vean ustedes acá, dentro de este pequeño esquema, yo les he colocado que cuáles, por ejemplo, cuáles son los órganos jurisdiccionales que van a poder intervenir dentro del proceso penal. Ahorita vamos a ver cuáles son los actos introductorios que nos pueden llevar a estar en el proceso, pero acá podemos hablar de juzgados de paz penal. Hay juzgados de paz penal. Ustedes van a aprender que allá en sus cursos de procesal les van a explicar a ustedes que hay jueces de paz que conocen delitos menos graves, que allá en los cursos de sustantivo aprendieron ustedes que un delito y que tiene pena. Pero acá en procesal penal van a aprender ustedes qué delitos son considerados menos graves y qué delitos de todos los catálogos de delitos que tenemos, Código Penal, leyes especiales, pueden ser competencia y conocidos por un juez de paz. Y van a comprender ustedes también que hay juzgados de primera instancia penal. Y los juzgados de primera instancia, ya van a saber ustedes que conocen aquellos delitos que tengan una pena mayor a 5 años establecido. Entonces, esos son competencias del juez de primera instancia. Y hay jueces de primera instancia, por ejemplo, el juez de primera instancia con competencia para conocer delitos de lavado de dinero, conocer delitos de extorsión, conocer delitos de trata de personas. Entonces, hay mecanismos, hay procesos. Todo el proceso penal puede desarrollarse dentro de sus etapas procesales, pero hay procedimientos específicos. Y esos específicos son aquellos procedimientos, por ejemplo, ya les van a explicar a ustedes a detalle el procedimiento de delitos menos graves, que ese procedimiento lo toma el juez de paz y todo lo resuelve el juez de paz, procedimiento de delitos menos graves. Pero está luego el proceso común, que son todos aquellos delitos que no son menos graves, ¿verdad? Que la pena es mayor a 5 años. Ahí va a conocer un juez de primera instancia. El juez de primera instancia aquí no puede dictar sentencia. Debe enviar el expediente al siguiente órgano jurisdiccional, que en este caso es el tribunal de sentencia. Es el que va a dictar una sentencia. Si estamos inconformes con esa sentencia que dicta el tribunal de sentencia, y vamos, ya vamos a ver quién es el tribunal de sentencia y cómo se integra, vamos a la siguiente que sería la sala de la Corte de Apelaciones, que conoce los recursos de apelación, apelación especial. Y vamos todavía un poquito más arriba a la Corte Suprema de Justicia, a conocer en materia penal, a través de Cámara Penal, los recursos, por ejemplo, de casación.
Ese, porque hay otro recurso que conoce Cámara Penal, pero ahora solo vamos viendo el de casación. Entonces, vean ustedes que hay mecanismos para resolver la situación jurídica de una persona. Y por eso los vuelvo a recordar. El proceso penal lo que busca es resolver la situación jurídica de una persona que cometió un delito. Ya van a ver ustedes, por eso empezando desde los jueces de paz que pueden conocer delitos en un procedimiento específico, pueden conocer en otro procedimiento específico solo las faltas. Los jueces de primera instancia, les dije que no podían dictar sentencia, pero ustedes van a encontrar la excepcionalidad en un procedimiento específico que se llama procedimiento abreviado. Algunos le llaman juicio corto. También van a encontrar ustedes ya en los mecanismos procesales cómo resolver la situación jurídica de una persona, que el juez de primera instancia puede dictar sentencia incluso en primera declaración con el nuevo procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, vean ustedes que resulta interesante el poder comprender los mecanismos procesales y resulta aún más interesante e importante que ustedes puedan ir comprendiendo en qué momento pueden actuar ustedes como abogados. Recuerden que ahorita están en formación académica, pero en algún momento lo que ustedes están aprendiendo ahora en sus semestres, que tienen que tomar el semestre no solo por ganar, sino por aprender. Y de tal manera que ustedes se vayan desde este momento posicionando, ¿verdad? En su ejercicio profesional, ya pensando en qué es lo que van a hacer ustedes cuando les toque litigar. Bueno, vamos entonces. Fíjense que aquí está. También tenemos nosotros dentro del proceso penal la llamada persecución penal. Y esta persecución penal es lo que nosotros, y se los he tratado de colocar aquí, a alguien creo que manchó ahí, si lo podemos borrar, no sé quién fue el que interactuó ahí, solo déjenme ver acá si lo puedo borrar. Aquí está. Va, entonces, fíjense que podemos considerar nosotros que la persecución penal, si ustedes ven acá, ¿por qué les he colocado el logo del Ministerio Público? Para ser un poquito estratégico y que ustedes logren comprender que la persecución penal es la investigación y que esa investigación por mandato constitucional le corresponde al Ministerio Público. ¿Qué es investigar? Hay un fundamento legal para investigar y ese fundamento legal está establecido en el artículo 286 del Código Procesal Penal, que es el fundamento para investigar. Y el artículo 285, ahí está la persecución penal. Vamos a entenderlo así de manera sencilla, que es la facultad que tiene el Ministerio Público para investigar quién cometió el delito, qué delito, cuáles son los medios de investigación que hay, o que existen, o que puedan derivarse del hecho criminal. Entonces esa es la persecución penal, la investigación. Y la acción penal, vamos a entender la acción penal como la facultad, ¿verdad?, de poner en movimiento al órgano jurisdiccional. Yo diría mejor al sistema de justicia, porque a través de la acción penal podemos nosotros llegar a entender cómo es que se pone en movimiento, por ejemplo, al Ministerio Público, por ejemplo, al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y entonces vean ustedes que dentro de la facultad que tenemos para poder accionar, la acción penal vamos a entenderla de la siguiente forma. Que hay acción penal que es cómo ponemos en movimiento a una persona. Y la acción penal se clasifica en tres. Hoy solo vamos a analizar tres, porque hay otras, pero principalmente se van a analizar tres. La acción pública pendiente de instancia particular y la acción privada. Tres acciones. Pero a modo de comprender estas tres acciones, ¿verdad? Tengo la acción pública, que es el artículo 24 bis, pero ¿qué es acción pública? Aquí comprendamos nosotros que quien interviene es el Ministerio Público. En los delitos de acción pública, que por eso les decía, ustedes ya saben cuáles son los delitos.
porque ya aprendieron ustedes todo ese catálogo, ya lo saben, ya lo lograron entender, pero ahora es momento para que ustedes dividan esos artículos y ahora logren comprender que hay acción pública y que la acción pública nos permite que el Ministerio Público investigue porque son de acción pública. Tan pronto tenga conocimiento de un hecho delictivo, debe investigar. Esos son los delitos. Por ejemplo, el homicidio, el secuestro, el robo, la violación, son delitos de acción pública. No necesitamos nosotros que esté la víctima determinada. Una víctima determinada es, por ejemplo, que en el proceso penal esté la víctima con nombre y apellido, indicando o diciendo aquí estoy presente. El Ministerio Público tiene que actuar. ¿Ya? Por ejemplo, aquella persona que en los noticieros vemos nosotros y ayer precisamente veía yo unas noticias, una persona que había apareció fallecida, ¿ya? Amarrada de las manos y estaba en un terreno baldío. ¿Quién cometió el delito? Eso lo vamos a determinar con la persecución penal. ¿Quién cometió el delito? Si es delito. Pero la acción pública permite que el Ministerio Público investigue sin que, por ejemplo, pueda mediar una denuncia. Porque no necesitamos que una persona llegue al Ministerio Público a denunciar para que el Ministerio Público accione y empiece su persecución penal. Existe la acción pública dependiente de instancia particular. Y esta acción pública dependiente de instancia particular, aunque esa acción pública, yo siempre les digo a ustedes, les coloco acá de manera estratégica, siempre se lo digo a mis alumnos, el logo del Ministerio Público, para que ustedes logren visualizar que debe interactuar el Ministerio Público en acción pública dependiente de instancia particular, pero su misma definición dice dependiente de instancia particular, depende de una instancia particular, y esa instancia particular es la que le corresponde a la víctima. Es decir, que en los casos o delitos de acción pública dependiente de instancia particular, el Ministerio Público puede investigar porque es acción pública, pero depende de la víctima. Esto significa que si yo en mi calidad de fiscal debo investigar un caso y ustedes van a ver el 24 ter, ese artículo 24 ter, ya en su momento lo van a analizar ustedes bien a detalle, pero ese 24 ter les desglosa a ustedes un catálogo de delitos y les dice este y este otro es delito de acción pública de instancia particular. Por ejemplo, el hurto, las lesiones culposas, la apropiación y retención indebida. Y entonces vemos nosotros que sí se trata de investigar un delito, por ejemplo, de apropiación y retención indebida, es el Ministerio Público el que debe investigarlo, porque es acción pública, pero tiene que estar la víctima. Si la víctima dice, ya no quiero que se continúe con el caso, el fiscal no puede, porque aquí hay una falta de acción y ustedes ya van a analizar esas faltas de acción. Por ejemplo, hay obstáculos a la persecución penal y ya en su curso van a analizar ustedes cómo es que se va a ejercer esos obstáculos, ¿verdad? Lo que no permite que continúe esa persecución penal. Uno es, por ejemplo, que la víctima diga, no, ya no quiero, yo desisto. Pero cuando se trata de acción pública, no se puede desistir. Por ejemplo, de repente todos, yo creo que por mayoría hemos escuchado los casos de violencia contra la mujer. La ley de femicidio establece que esos delitos son de acción pública. Por lo tanto, el Ministerio Público debe investigar. Por ejemplo, una violencia contra la mujer llega, presenta su denuncia, luego viene y dice, me arrepiento, no, ya no quiero, desisto, ya, está bien, usted desista, pero el Ministerio Público está obligado a actuar de oficio, a continuar, ahí sí se le permite. Entonces, acá hay delitos que no se pueden. La acción privada, van a ustedes a analizar en su momento que la acción privada es digamos, ejercida por la propia víctima, es decir, por el agraviado. Y hay delitos de acción privada. Que ustedes, por ejemplo, allá en el Código Penal, cuando estuvieron en el semestre, en el quinto semestre, ustedes lograron comprender que habían delitos contra el honor.
Por ejemplo, la calumnia, la injuria, la difamación. Entonces vemos nosotros que esos delitos pueden una persona ser procesada y que está el mecanismo procesal, pero que es una acción privada. ¿Y esto qué significa? Acá no ven ustedes logo del Ministerio Público, porque no actúa el Ministerio Público. Que hay casos de excepción que ustedes durante su curso irán aprendiendo que hay casos de excepción en los cuales sí va a interactuar el Ministerio Público, pero como les digo, eso lo van a aprender ustedes en su curso de semestre. Aquí solo entendamos hoy que la acción privada la ejerce el agraviado. Y ya existe la figura procesal, que es el querellante exclusivo, que actúa, como les digo, en delitos de acción privada. Pero es interesante el poder considerar que ustedes lograron analizar y analizaron todos los delitos del Código Penal, pero ahora es momento de que todos esos delitos ustedes separen. ¿Cuándo es acción privada? Y el artículo 24 cuáter les da el catálogo de delitos de acción privada. Y les voy a contar que si hablamos nosotros de órganos jurisdiccionales, los delitos de acción privada van a ser conocidos en un procedimiento específico. Hay un procedimiento, miren, determinado para conocer y juzgar solo estos delitos. Es como, por ejemplo, con las faltas. Hay un procedimiento para juzgar solo las faltas, que es distinto a juzgar un delito, por ejemplo, el narcotráfico, porque el delito de narcotráfico va a ser juzgado en un procedimiento común. La falta en un juicio de falta. Entonces, hay mecanismos y procesos o procedimientos específicos para casos concretos. Bueno, luego, para entrar ya un poquito ya al proceso penal, ustedes van a también analizar y van a comprender de que existen actos introductorios al proceso penal. Cuando una persona, por ejemplo, es víctima de algún hecho delictivo, alguien llegó, lo despojó sus pertenencias, pues cometió un delito, decimos todos posiblemente robo, llevaba arma o con violencia, esta persona denuncia. Y a través de la denuncia, por eso son actos introductorios. Y vean ustedes, les he colocado, son el medio por el cual se pone de conocimiento de autoridad competente la comisión de un hecho delictivo, con el objeto de iniciar proceso penal contra el responsable. Pero si ustedes denuncian, el Ministerio Público recibe esa denuncia y es el Ministerio Público el que debe iniciar con la persecución penal. Por eso, la forma en la cual vamos a poner en movimiento al órgano jurisdiccional es a través del acto introductorio. ¿Mm? Entonces, recuerden que la acción penal es poner en movimiento, pero esa acción va a depender de un acto introductorio. Por ejemplo, la denuncia. Denunció, el Ministerio Público debe ponerse en movimiento. Realiza la persecución penal, que eso era investigar a través de una denuncia. Que hay momentos en los cuales vamos a entender que la denuncia puede ser ante el juez, ante el Ministerio Público o ante la policía. La mayoría de ciudadanos sabe que la denuncia es al Ministerio Público, que la denuncia es a la policía. Pero también hay casos en los cuales se puede denunciar ante juez. Ya van a aprender ustedes esos casos de excepción. Incluso cuando en una misma audiencia se puede dar una denuncia. Pero pues son los actos introductorios. La querella es un acto introductorio que ahora solo les voy a decir que es un acto introductorio y es utilizado en la acción privada. O sea que quien pretenda ejercer una acción privada, el acto introductorio será la querella y la querella es un escrito. La querella es un escrito mediante el cual el interesado, es decir, el agraviado, se constituye como parte del proceso. Recuerden que el querellante es parte del proceso. Aquí no interviene el Ministerio Público, salvo casos de excepción. Y aquí se le llama querellante exclusivo, actúa en delitos de acción privada, calumnias, injuria, difamaciones. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, la denuncia
también es un acto introductorio. La denuncia es por escrita, claro que sí. La querella es por escrito, son escritos. En su momento, ya en el desarrollo del curso, del programa, ustedes deberán desarrollar, deberán practicar, deberán redactar denuncias, redactar querellas, porque son actos introductorios. Que si bien es cierto, un ciudadano puede comparecer al Ministerio Público a denunciar en calidad de ciudadano. Pero ustedes, recuérdense que ustedes están estudiando para ser abogados y ustedes van a ser contratados en algún momento. Va a llegar una persona a su bufete o a su oficina y le va a decir, mire, licenciado, quiero denunciar. Y usted tendrá que redactar esa denuncia. ¿Que la va a perfeccionar el Ministerio Público? Sí. Pero tienen que cumplir requisitos mínimos, pero que debe cumplir con requisitos de una denuncia. Pero usted en calidad de abogado. Entonces usted es más técnico. La denuncia puede ser oral o escrito. Usted como abogado puede hacerla oral o escrito, pero técnicamente escrita. Pero usted va a aprender a redactar esto. La querella, eso usted va a saber que la va a redactar por escrito y tiene que aprender a redactar una querella. Es parte del programa, parte del curso, donde usted redactará una querella. Y sabrá qué órgano jurisdiccional lo va a dirigir, qué es lo que debe contener la querella. Debe contener la acusación, antecedentes, la prueba, es parte de esto. La prevención policial es otro acto introductorio. La Policía Nacional Civil tiene a cargo este acto introductorio. Por ejemplo, si vemos nosotros un hecho criminal, digamos, en un comercial, llegan y le disparan a una persona y solo la dejan herida y los sicarios se van en motocicleta. Entonces, nosotros vemos que es un hecho criminal, puede tratarse de un posible homicidio, es acción pública, debe intervenir el Ministerio Público, debe investigar de oficio, no importa que no exista denuncia. En muchos casos hay personas víctimas que no van a denunciar porque tienen miedo, pero la policía tiene conocimiento de ese hecho delictivo y tan pronto tenga conocimiento del hecho delictivo, debe de ponerlo en conocimiento del Ministerio Público para que el Ministerio Público empiece a investigar. Ahora, si el Ministerio Público se encuentra con que es un delito de instancia particular, entonces se recuerdan que tiene que estar el agraviado. Pero si es de acción pública, va a seguir investigando, 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 para que a través de la persecución penal el Ministerio Público pueda determinar quién cometió el delito, si es o no delito. Por ejemplo, si fue Carlos, si fue Esteban, ¿quién cometió el delito? ¿De qué modo se cometió el delito? Si llevaba un arma, qué calibre era, todo eso lo va a determinar el Ministerio Público. Pero esa es la prevención policial. Y ese acto introductorio únicamente le asiste a la Policía Nacional Civil. Ustedes en calidad de abogados no van a redactar prevenciones policiales, son los agentes policiales, la policía. ¿Y qué contiene esa prevención policial? La narración del hecho criminal. Si yo soy el fiscal, la policía traslada esa aprehensión policial al Ministerio Público, el Ministerio Público ahí tiene un acto indiciario para iniciar la persecución penal. Si dice que fue, por ejemplo, en la Tercera Avenida y Cuarta Calle, tiene que posicionarse el Ministerio Público. En esa persecución penal se le permite recabar medios de investigación, cámaras de seguridad, recepción de declaraciones de personas posiblemente testigos, recolección de indicios en esa escena del crimen. Todo eso es parte de lo que ahora en el proceso penal ustedes van a determinar cómo es que desde una posible escena del crimen o de una escena del crimen, mejor dicho, se recolecta un indicio y que ese indicio puede llegar hasta el debate oral y público y que puede ser prueba para condenar, prueba directa. Eso, ya todo eso es parte del proceso penal. Entonces vean ustedes que ya sea por denuncia, por querella o por prevención policial, que hay otros actos introductorios, sí, ya lo van a aprender ustedes en sus cursos ordinarios, por ejemplo, el conocimiento de oficio, la certificación de lo conducente, pero ahorita vamos con lo general, lo introductorio al proceso penal, ya sea por denuncia o prevención policial, tomemos estos dos actos introductorios que son del proceso penal común. Se
inicia la persecución penal. Lo que ustedes van a entender que es una investigación preliminar, y que derivado de esa investigación que realiza el Ministerio Público, derivado del hecho que se le ponga de conocimiento, el Ministerio Público deberá determinar si se puede o no proceder con esa persecución penal. Pero veamos en qué casos el Ministerio Público podría decir, vamos a archivar el caso. Es porque, por ejemplo, el hecho no sea constitutivo de delito. Claro, cuando nosotros vemos aquella escena de aquellos sicarios que llegaron, se encontraron arma de fuego y le empezaron a disparar al panadero, pues claramente es un hecho criminal. Pero hay casos en los cuales llega una persona a denunciar al Ministerio Público, pero el hecho no constituye delito. Entonces ahí el Ministerio Público lo que tiene que hacer es desestimar. No se puede proceder o no es, ¿por qué no se podría proceder? Porque no es posible individualizar al sindicado. Los que llegaron a dispararle, por ejemplo, al panadero, es un hecho criminal, pero nunca se logró determinar quién fue, porque llevaban mascarilla, porque llevaban un gorro, una gorra, se les cubría el rostro, no habían cámaras de seguridad en el sector, nunca se logró determinar. No puede estar el Ministerio Público 1000 años con el expediente, tiene que tomar una decisión y esa decisión puede ser desestimar. Esa es la figura procesal que le pone fin al acto introductorio. Por eso el acto introductorio permite la persecución penal, investigar quién cometió el delito, si el delito, el tiempo, el lugar, lo que ustedes aprendieron en un sustantivo, pero si definitivamente no se puede determinar quién cometió el delito, o el tiempo, o el lugar, o el modo, es cómo se hizo cómo se cometió el crimen, entonces tiene que desestimar el fiscal. El fiscal desestima y tiene que notificar a la víctima si existe víctima determinada en el proceso. Y ya van a aprender ustedes también que hay un mecanismo de oposición a esta desestimación. Pero ahora solo entendamos que puede desestimar el fiscal. Y la desestimación, ya ustedes en su momento analizarán a detalle este instituto jurídico procesal, que la desestimación en la actualidad puede ser en sede fiscal, es decir, en la fiscalía, y la desestimación también puede ser ante juez. Pero ya en su momento van a comprender ustedes cuándo es en fiscalía y cuándo es ante juez la desestimación. Lo cierto es que provoca el archivo del proceso. Provoca el archivo. Pero aquí voy a hacer referencia a algo para terminar esta parte, es que la desestimación permite archivar el proceso, pero no es cosa juzgada, no lo cierra irrevocablemente. Es decir, no permite una cosa juzgada. La desestimación, porque por ejemplo, aquella persona que disparó al panadero, ¿verdad? Pero llevaba mascarilla, nunca se logró individualizar. Con el tiempo surge una persona que presentó un anónimo, indicó quién era, indicó dónde podría estar la persona, dónde llegó después, coincide la vestimenta, hay una cámara de seguridad, se logra determinar, el proceso se puede reactivar. Ahí vemos nosotros entonces que la desestimación no es cosa juzgada. Bueno, hasta aquí entonces, vean ustedes. También vamos a ver en esta parte que la persecución penal o la investigación preliminar, cuándo sí se puede proceder. Es decir, cuándo procedemos y nos incluimos en el proceso penal, porque la desestimación es parte del proceso penal, pero le pone fin de entrada. Cuando sí se puede proceder la persecución penal, una investigación preliminar, vemos nosotros que el hecho sí constituye delito, sí se puede individualizar al síndico, es decir, sí se sabe quién es, que es Esteban o que es Carlos y que el hecho sí constituye delito. Entonces lo que procede acá es que el fiscal ya determinó que es delito, quién cometió el delito, ahora el fiscal debe tomar una actitud. Y miren cómo es que va surgiendo del acto introductorio. Por ejemplo, de una denuncia se empezó a investigar. O de que le dispararon al panadero, se empezó a investigar porque el agente de la policía llegó, llamaron a la policía, tomó su parte policial
pone conocimiento al Ministerio Público, empezó el Ministerio Público a investigar. Nunca lo individualizó, desestima. Si lo logró individualizar, quién cometió el delito, constituyó el delito, acá estamos ahora y el fiscal tiene que tomar una actitud. Esa actitud que debe tomar el fiscal es una llamada medida de coerción. Y esa medida de coerción sirve para traer a esa persona al proceso penal, para que vayan comprendiendo, traer a esa persona al proceso penal y que a través del proceso penal se pueda resolver la situación jurídica. Ok, la persona que comete un crimen puede ser citada ante juez para resolver su situación jurídica. Esa es la citación. Que ahorita, como les digo, no vamos a marcar artículos porque solo es parte de la introducción al proceso penal para que ustedes vayan comprendiendo qué es lo que esperan desarrollar durante estos cursos de Derecho Procesal Penal. Ya en sus semestres específicos ustedes van a desarrollarlo, pero solo es para que ustedes vayan teniendo la noción de qué es lo que esperan y estén ahora visualizados para que sea un poquito más comprensible. Entonces, cuando una persona comete un crimen y el Ministerio Público determina que hay participación criminal, tenemos que someterlo a un proceso penal, porque debe ser responsabilizado por el crimen que cometió. Pero ¿cómo hacemos para traer a esa persona y ponerlo ante un juez? Por eso están las medidas de coerción. La citación. Hablemos de la citación. Cuando el caso no es de trascendencia social, el Ministerio Público puede comparecer ante el juez y solicitar que cite a un ciudadano a primera declaración. Pero eso lo va a hacer el fiscal, dependiendo si el caso no es de trascendencia social. Hay casos que no son de trascendencia, por ejemplo, apropiación y retención indebida, por ejemplo, los hurtos, las lesiones culposas. Vamos a citar. Si la persona que es citada no comparece, aquí viene la siguiente medida de coerción, que es la conducción. No compareció luego de haber sido citado, entonces el fiscal ahora puede decidir la conducción. La conducción significa que la persona deberá ser habida, eso es como encontrada habida, porque el juez le ordenó a la policía, a la Policía Nacional Civil, que lo ubiquen en un lugar determinado y lo pongan a disposición del juez. Esa es la conducción. Cuando no comparece una citación, se le va a conducir por la fuerza pública. No es que llegue la policía y lo vaya a engrietar. La conducción es decirle, mire, usted es ciudadano, usted es Ricardo Pérez, sí. Bueno, entonces mire, hay una orden de conducción en su contra, háganos el favor de subirse a la patrulla, lo vamos a conducir porque usted tiene que comparecer a una audiencia. No es que lo vayan a engrietar. Ok, entonces se cita cuando la persona se cree que no se va a dar a la fuga. Ahora, si se cree que se está ocultando, hay que conducirlo, no de trascendencia social. Ahora, cuando son casos de trascendencia social, porque se cree que la persona se va a dar a la fuga, es un delito, por ejemplo, un asesinato, una violación, es delincuencia organizada, es narcotráfico, el Ministerio Público no considera la citación de una persona, sino que considera solicitarle al juez la orden de aprehensión. La orden de aprehensión es para que una persona que cometió un delito pueda ser ubicada en cualquier parte de la República de Guatemala. Allá por Escuintla, allá por Quiché, allá por Huehuetenango, por San Marcos, por Quetzaltenango, donde se encuentre, la policía lo debe detener para que lo pongan a disposición del juez que ordenó la aprehensión. Por eso es que veamos competencia y jurisdicción. Si es el juez de la ciudad capital el que ordena la aprehensión, la persona debe ser puesta a disposición del juez de la ciudad capital para que ahí se resuelva la situación jurídica de esa persona. Bueno, entonces, ahí decía cuál es la diferencia entre conducción y aprehensión. Pues ya creo que ha quedado bastante clara. Claro, en el momento de presentar el sindicado es necesario realizar un memorial. Ok, eso es, ahorita vamos a hablar de la presentación espontánea. Entonces, la aprehensión la va a solicitar el Ministerio Público.
ante el juez. Y ustedes van a comprender que en el proceso penal, el Ministerio Público solicita la aprehensión de una persona en audiencia. Por ejemplo, el Ministerio Público comparece el fiscal ante juez y le solicita en audiencia oral la aprehensión de una persona porque participó en un hecho criminal. Eso es, pero la aprehensión también puede ser en delito flagrante. Entonces vean, pues aquí yo les he colocado dos cosas. Aprehensión del sindicado les he colocado que puede ser con orden judicial y que puede ser sin orden judicial. Con orden judicial es lo que ya les acabo de explicar. El juez autoriza. Miren, yo he tenido casos en los cuales se ha solicitado la orden de aprehensión, pero el juez dice, no, no considero que haya peligro de fuga, vamos a citarlo. Entonces, aunque el fiscal vaya con la intención de solicitar una orden de aprehensión, puede que sea criterio del juez el poder decir, no lo voy no le voy a autorizar la aprehensión, no voy a ordenar la aprehensión dice el juez, sino solo lo cita. El juez lo cita. Ahora, hay casos de aprehensión cuando aquel delincuente está cometiendo el delito y es sorprendido en el momento de estar cometiendo el delito. Eso es lo que ustedes van a analizar en su momento, que se llama delito flagrante. Es decir, aquí no hay orden judicial. ¿Por qué? Es porque allá estaba el sindicado en el Parque Central despojando sus pertenencias a una. Eso es delito flagrante. Llegaron los agentes de la policía y ahí lo detuvieron. Eso es flagrancia. Entonces la flagrancia se entiende que es cuando la persona se sorprendía en el momento mismo de cometer el delito. El que pasó disparándole al panadero, y le sigo repitiendo el caso, el que le pasó disparando al panadero, esta persona se dio a la fuga. Se inició la investigación, ¿recuerdan ustedes? La parte policial, la investigación, pues el fiscal ya documentó, armó su expediente, solicitó la orden de aprehensión. Ese es con autorización judicial, pero el delito flagrante es cuando los agentes lo sorprendieron en el momento de cometer el delito. Esa es aprehensión, pero por delito flagrante. Flagrante. Ya van a, también ustedes analizarán en su momento que también existe la cuasiflagrancia, que es instantes después, puede ser detenida la persona, instantes después, que hay una persecución. Hay aprehensión de ciudadanos, la aprehensión civil. De repente ustedes se han enterado de algún caso de una persona que está cometiendo un delito, vienen los ciudadanos y lo detienen y lo entregan a los agentes de la policía. Los agentes de la policía no practicaron la aprehensión, sino fueron los propios ciudadanos, los vecinos. Como dicen algunas colonias, vecinos organizados. Perfecto, ellos pueden y detienen a la persona, la retienen, claro, primero la vapulean, pero la entregan a los policías. Esa es una aprehensión civil, ¿verdad? Pero ahí vamos analizando esto. Bueno, vamos, aquí dice, al momento de presentar la denuncia. Perfecto. Solo vamos a ver acá. Bueno, entonces, vean ustedes, por aquí estoy tratando de leer algunas preguntas que pues han formulado y trato de irlas resolviendo. Solo denme un momento. Muy bien. Bueno, vamos a tratarla de ir resolviendo conforme vamos avanzando. Aquí está. Entonces, en ese orden, fíjense pues, cuando una persona es detenida, ya sea por delito flagrante o por orden de juez, lo van a detener en cualquier momento. Ahí ven ustedes la imagen, ahí está la persona detenida. ¿Cómo lo detuvieron? Y entonces ustedes cuando andan por la calle y ven que una persona la detienen, ya saben ustedes, o es delito flagrante o es porque un juez ordenó su detención. Entonces ustedes ahora que ya están teniendo estas nociones, cuando vean que una persona es detenida, pregúntense, o fue delito flagrante. Y se recuerdan ustedes, delito flagrante es porque de repente aquí cometió el crimen. Y de repente ven que un comerciante dice, es que estaba despojando sus pertenencias. Ese es delito flagrante. Ahí lo detuvieron los policías. Y si tal vez en otro momento de otra detención dice alguien, es que el joven iba pasando,
le hicieron el alto, lo identificaron y ahí lo detuvieron, porque dice que hay un juez que ordenó su detención. Esa es una orden de aprehensión judicial. ¿Por qué? Porque cometió el delito ayer o la semana pasada o un mes atrás o 2 años atrás, pero hasta ese momento lo encontraron y ahora lo van a llevar ante juez. Entonces, esa persona que es detenida, esa persona tiene derechos y esos son los derechos que le asisten al aprehendido. Entonces, note usted que puede ser detenido o aprehendido. Aprehendido por delito flagrante o por orden judicial, pero tiene derechos. Y esos primeros derechos son, por ejemplo, los que establece la Constitución. El artículo 8 establece que toda persona detenida tiene derecho a preverse de un abogado defensor. Ahí va a estar usted. Ahí es donde le van a llamar a usted y le van a decir, por ejemplo, le van a llamar a Pablo Sánchez y le van a decir, mire, licenciado Pablo, fíjese que ahí me acaban de detener. Usted tiene derecho, ¿verdad? A ejercer el derecho de defensa a esa persona que le llama. Y ustedes también acá, vean ustedes que dice la causa que motivó su detención. Los agentes le tienen que decir por qué lo están deteniendo. Autoridad que ordenó la aprehensión, pero aquí hay que comprender los momentos de la aprehensión, porque si es por delito flagrante, no le van a indicar la autoridad que ordenó su aprehensión, porque es que lo encuentran con las manos en la masa cometiendo el delito. Ahora, si lo detuvieron por orden de juez, ahí sí le tienen que explicar dónde va a permanecer, si en alguna carceleta. Los juzgados tienen carceletas para mantener de manera provisional a la persona mientras se resuelve la situación jurídica o se va a cabo una audiencia. Y luego pues pueden enviarla a un centro carcelario, ¿verdad? Si es que ya queda sujeto a una prisión. Preverse de algún abogado. También es un artículo constitucional, el artículo 6 de la Constitución, que establece que una persona detenida debe ser llevada o puesta a disposición de juez en el plazo que no exceda de 6 horas. O sea que ahorita detienen a una persona, tienen 6 horas la policía para ponerlo a disposición. 6 horas, ahí se recuerdan de esto. El total para resolver la situación jurídica, es decir, ahora comete un delito, lo detienen, tiene la policía 6 horas para llevarlo y ponerlo a disposición. Esas son 6 horas. Ahora, cuando usted vea en la calle que están deteniendo a una persona, recuerde que tiene 6 horas la policía para llevarlo y ponerlo a disposición de juez. ¿Qué juez? Ya en su momento usted va a analizar y le van a explicar que hay jueces de turno y hay jueces contralores, pero ahorita nos llevaríamos mucho en esto, pero hay un juez competente que lo deben de llevar, pero acá es que aprendamos de que son 6 horas que tienen los policías. Y dice que la situación jurídica de la persona técnicamente debe resolverse en el plazo de 24 horas, pero esas 24 horas empiezan a contar desde el momento que detuvieron a la persona. Entonces aquí nosotros analizamos que son 6 desde que lo detienen, 6 horas para ponerlo a disposición, pero dentro de las 24 horas se debe resolver la situación jurídica contando desde que lo detuvieron. Entonces yo les digo acá, el todo son 24 horas, pero las primeras 6 horas son para que la policía lo lleve y lo ponga a disposición de juez. Y 18 que tendrá el juez para resolver la situación jurídica de la persona. Total son 24 horas. Si en la práctica se cumplen o no las 24 horas, eso va a ser tema de discusión en su momento en el curso de Derecho Procesal Penal. Ya ahí van a ver ustedes cómo es que se va a dar el hacerle saber solo por qué lo detuvieron, aplazar la audiencia. Hay muchos motivos para aplazar una audiencia. Bueno, entonces vean ustedes, el proceso penal tiene etapas y esas etapas, ustedes van a analizar el proceso penal siempre recordándoles que en actualidad tenemos el proceso penal común y tenemos procesos específicos. Yo les mencionaba específicos, el procedimiento de delitos menos graves, el juicio de faltas, el procedimiento especial de aceptación de cargos, son procedimientos específicos. El de acción privada, son varios procedimientos, pero el común, Qué rico me viene. por ejemplo, un caso de lavado de dinero, un caso de narcotráfico, un caso de armas y municiones, esos van por el proceso penal común. Y el proceso penal común tiene sus etapas. Tiene sus etapas, dice. Bueno,
etapa preparatoria, que fue la etapa intermedia, la etapa de juicio, la etapa de impugnaciones y la etapa de ejecución. Este proceso penal común es el primero que ustedes tienen que saber. Ya cuando ustedes saben manejar, dominan los artículos del proceso penal común, dominan las etapas, los demás procedimientos van a ser fáciles, porque los procedimientos específicos se rigen por sus normas específicas, que ya van a encontrar, por ejemplo, el procedimiento de delitos menos graves tiene sus normas específicas, pero también se rige por las normas generales, y las normas generales son las que encuentran ustedes en este proceso penal común. Entonces, yo les voy a dar de recomendación que si para tener un buen resultado en sus análisis de procesal penal y un excelente aprendizaje, primero tienen que aprender o deben saber el proceso penal común. Porque si ustedes quieren aplicar un procedimiento abreviado, ustedes van a saber que deben aplicarlo en etapa intermedia, que es la color amarillo. Entonces, no pueden ustedes empezar a analizar el procedimiento abreviado si no saben que es la etapa intermedia. Quieren aplicar ustedes, por ejemplo, una aceptación de cargos en la primera audiencia, que es la primera declaración, tienen que ser la etapa preparatoria. Hay mecanismos que les van a servir a ustedes para desjudicializar. Imagínense, esos que van a aprender ustedes, de veras que el proceso penal, a veces creemos que solo es llegar a una sentencia, juzgar a una persona, y no, hay casos en los cuales ni siquiera se llega a sentencia. Y ustedes van a analizar en su momento lo que es el criterio de oportunidad, que es una medida desjudicializadora. No hay sentencia, pero no hay pena de prisión. Por eso les digo, cuando pensamos en penal, creemos que el resultado es la imposición de una pena, pero en muchos casos no. En muchos casos es una oportunidad más que le dan al sindicado de que se comporte con buena conducta en la sociedad, criterio de oportunidad, pero van a aprender ustedes que es un acto conclusivo en etapa intermedia. Pero ¿qué es lo que tienen que saber ustedes para desjudicializar el proceso penal común? Ok, vamos, y así es como ustedes tienen que ir, pues de cierto modo, manejando el proceso. Entonces recuérdense que son 5 las etapas: preparatoria, intermedia, la etapa de juicio, impugnaciones y ejecución. Esas son las 5 etapas. Y ustedes tienen que aprender. Y de memoria tienen que saber estos cinco pasos. La etapa preparatoria, aquí es donde ustedes han escuchado la audiencia de primera declaración. Y la audiencia de primera declaración, pues ya es ante juez competente. Aquí el juez se constituye los sujetos procesales. Este es el proceso penal. Así como ustedes ven la sala de audiencias ahí en la imagen, en esa sala de audiencias, ustedes en algún momento, ahora porque están en semestre, pero en algún momento van a estar ustedes sentados. ¿Qué les parece? Argumentando. Pero les doy otra recomendación. El buen ejercicio profesional, el buen abogado, ¿verdad? Es el que se mantiene en constante litigio, pero también el que tiene el conocimiento. Porque usted puede ser abogado, puede sentarse en una sala de audiencia porque tiene la calidad de ser abogado, pero no puede ejercer si es que no sabe o no domina la materia. Entonces, mi recomendación es que desde ya ustedes empiecen a estudiar. Que no han empezado, por ejemplo, el semestre, pero tienen que ustedes empezar desde ya. Descargue el programa y empiece a leer. Yo siempre se los he dicho a mis alumnos, si tienen dudas, pueden escribirme. Ustedes saben ahí dónde me pueden ubicar, si no es que a través de mi número personal, que a muchos se los he compartido, ¿verdad? El que utilizo yo para temas de docencia, a través del Instituto de IDEP de Preparación de Privados, o ahora también a través de la Asociación de Estudiantes. Ahí con mucho gusto estoy a sus órdenes y con mucho gusto pues para resolver sus dudas. Entonces, ¿qué es la etapa preparatoria? Es la primera etapa. La primera etapa, ¿verdad? Tiene como objeto, dice que el Ministerio Público tiene la obligación, tan pronto tiene conocimiento de un hecho delictivo, de llevar a cabo la investigación y recabar elementos de investigación. Ahora note que esta es la primera etapa y aquí es donde el Ministerio Público vendrá a esta audiencia cuando se ha iniciado una persecución penal, porque se presentó una denuncia, se inició una persecución penal y acá, a esta audiencia es donde el fiscal vendrá a solicitar la orden de aprehensión, a esta sala de audiencias. Cuando detienen a la persona en esta misma sala de audiencias, ahí la van a sentar y ahí el Ministerio Público le va a hacer saber el hecho que cometió criminal.
pero para que vayan comprendiendo. En esta sala de audiencias, el fiscal puede comparecer a solicitar la citación de la persona. Cuando ya la citan y debe comparecer, va a comparecer a esta audiencia, a esta sala de audiencias. ¿Verdad? Entonces, hay actos, muchos actos que van a suceder en esta sala de audiencias. Es de manera general. Para estar en esta sala de audiencias, para desarrollar una audiencia de primera declaración, tiene que estar el juez competente, ¿verdad? Por eso dice competente, ¿verdad? La competencia del juez. Tiene que estar el sindicado, por supuesto. Debe ser escuchado en 24 horas el sindicado. Debe contar con un abogado defensor. Entonces ahí decimos nosotros que es cuando va a estar, por ejemplo, la abogada Catherine Cifuentes en ejercicio de la defensa y ella va a estar sentada a la par del sindicado en esa sala de audiencias. Y esa es otra cosa importante. Miren, yo siempre se los vivo resaltando. Es que en materia penal, fíjense, en materia penal, escucha esto, Anthony. En materia penal, usted va a estar al lado del sindicado. Es decir, entonces, Alex, que el sindicado lo va a escuchar a usted de viva voz. Así como usted me está escuchando a mí, igual lo va a escuchar a usted el sindicado. Y si usted no domina el tema, ahí va a estar el sindicado que lo va a estar y que lo va a reemplazar en defensa si usted no argumenta bien. Así es que ánimo y pilas desde ya con su estudio. Bueno, tiene que estar presente el Ministerio Público, por supuesto. Bueno, ahora vean ustedes la etapa siguiente, que va a ser la etapa intermedia, pero acá había algo que les iba a comentar. En esta primera audiencia, aquí es donde se va a determinar si la persona debe ser sujeta a proceso penal en esta primera audiencia, que se llama audiencia de primera declaración. Aquí se va a determinar si la persona debe ser sujeta a proceso penal. Aquí, como decimos, se va a sujetar a proceso. Si se sujeta a proceso penal, la persona, hay que discutir si estando sujeta a proceso penal, la persona, la ley le permite, el juez le puede permitir que la persona esté sujeta al proceso penal, es decir, que figure como persona investigada y que esté en libertad, que se le permita trabajar, que se le permita ir al cine, que se le permita ir a un centro recreativo, en libertad, con medidas sustitutivas. Es decir, puede estar en libertad, pero no absoluta, porque puede que el juez le diga, mire, usted va a tener un arresto residencial como una medida sustitutiva, no puede salir de su residencia, o un arresto domiciliar, o permanecer, por ejemplo, en un departamento, solo en Escuintla, solo en Chimaltenango. O que el juez le diga, mire, usted puede estar en libertad, pero se le prohíbe ir a los parques, se le prohíbe visitar cierto lugar, o se le prohíbe comunicarse con tal persona o con esta otra persona. Entonces puede estar en libertad, pero siendo investigado, será investigado, él estará en libertad. Ya en su momento ustedes van a entender cómo van a hacer ustedes en el proceso penal para que esta persona pueda estar en libertad. Y uno es demostrarle al juez que la persona no se va a dar a la fuga. Porque si el juez considera que la persona y que se está investigando se va a dar a la fuga, entonces le debe ordenar un ingreso a un centro de prisión preventiva. Entonces, en esta primera audiencia es prisión, pero preventiva. Y ya cuando se llega y se dicta una sentencia es pena de prisión. Aquí es prisión preventiva. ¿Qué es la prisión preventiva? Garantiza que la persona no se vaya a dar a la fuga, no se oculte, no destruya pruebas o medios de investigación, perdón, en este momento. Esa es la prisión preventiva. Entonces la persona está en prisión preventiva. Se considera que va a ir a destruir, suprimir o medios de investigación, vaya y lo van a encerrar, prisión preventiva, para que el Ministerio Público pueda investigar bien. Bueno, entonces, para esto le da la primera declaración y que en la primera declaración se determina a través de lo que ustedes van a conocer, que es el auto de procesamiento, si una persona debe ser investigada y por qué delito. Aquí el juez le dice al fiscal, vamos a dictar autoprocesamiento, pero la persona será investigada por el delito de robo. Si la persona se dicta un autoprocesamiento por el delito de robo, el fiscal tiene que enfocar su investigación en una línea de investigar el delito de robo. No puede cambiar
a investigar un delito distinto, porque entonces está variando las formas del proceso. Entonces, eso es acá. Si en esta primera audiencia detuvieron a la persona, la detuvieron y la van a poner a disposición de juez, pero aquí se considera que no hay medios de investigación preliminares suficientes, el juez puede decretar una falta de mérito. Y en esta primera audiencia, no importa que sea la primera audiencia, el juez le dice, mire, váyase, está libre, porque usted no cometió el delito, no se logra determinar su participación, entonces falta de mérito. Ya van a ustedes analizar qué es esa figura procesal, qué es la falta de mérito. Ya, libre, váyase pues, váyase a su casa. Si se liga a proceso penal, significa que el Ministerio Público investiga y esa investigación ya les van a explicar a ustedes que tiene un tiempo de duración. Por ejemplo, si la persona queda sujeta a una prisión preventiva, el plazo máximo para investigar será 3 meses que tendrá el Ministerio Público. Si quedan sujetos a una prisión preventiva, es decir, la persona estará presa en prisión preventiva 3 meses máximo. Puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. En eso el Ministerio Público tiene que investigar. Termina su investigación, el fiscal debe reunir todos los medios de investigación y los debe presentar al juez. Eso lo va a presentar con los llamados actos conclusivos. El acto introductorio era la denuncia. El acto conclusivo es lo que permite demostrarle al juez que la investigación del Ministerio Público terminó, pero esa investigación que se originó de la prisión preventiva o de la medida sustitutiva, lo presentan ante el juez. Y ese acto conclusivo, toda esa investigación que recabó el fiscal en esos 1 mes, 2 meses, 3 o si es medida sustitutiva hasta 6 meses, será discutido en la audiencia de etapa intermedia. Esta audiencia de etapa intermedia es una etapa filtro. Acá en la audiencia de etapa intermedia, a pesar de que se ha reunido suficientes elementos de investigación, no se va a determinar inocencia o culpabilidad, si me refiero al proceso penal común. Únicamente sirve para determinar si existen o no probabilidades. Es decir, la audiencia de etapa intermedia deberá ser evacuada ante el mismo juez. Miren, es la misma sala de audiencias. Eso es para que visualmente ustedes me vayan comprendiendo. Ante el mismo juez que llevó a cabo la audiencia de primera declaración. Ante él será evacuada la audiencia de etapa intermedia. Y el juez ahora verificará qué fue lo que el Ministerio Público logró investigar. Y en esta audiencia, aquí no se va a dictar sentencia, solo es para que el juez determine si hay suficientes elementos de investigación para enviar el proceso a una siguiente etapa, que es la etapa del debate. Por eso digo, esta es una etapa filtro, ¿verdad? Que permite que los casos vayan a debate oral y público. Pero como les digo, pues miren, la misma sala de audiencias, para que ustedes me vayan comprendiendo. Hay casos de excepción y ya en su momento ustedes lo van a analizar, que existen los juzgados de turno. Los juzgados de turno son los que trabajan los 365 días, todos los días. Por ejemplo, ahorita todos creeríamos de que los juzgados penales están cerrados, y es cierto, pero están cerrados los que son jueces o juzgados contralores. Pero los juzgados de turno son aquellos que ahorita están trabajando. Ahorita detienen a una persona, tiene 6 horas la policía, pero ¿a dónde? Ahí están los juzgados de turno. Es donde ustedes van a encontrar la variante en que un juez conoce una primera declaración y otro juez conoce la etapa intermedia. Pero caso contrario, el juez de primera declaración conoce la audiencia de etapa intermedia. Fíjense. Entonces, acá puede que el juez determine que no hay elementos de investigación y cierra el caso irrevocablemente. Aquí lo va a cerrar. Pero si ustedes se dan cuenta, en la primera declaración, en la etapa intermedia, hay resoluciones judiciales. Y esas resoluciones judiciales pueden ser objeto de impugnaciones. Porque los criterios judiciales, ¿se recuerdan que les dije? Prevalecen. Los criterios judiciales prevalecen. Las resoluciones judiciales prevalecen hasta tanto ustedes no hagan valer el contradictorio. Pero ustedes pueden impugnar solo lo que la ley permite que puedan impugnar. Entonces, aquí hay resoluciones que pueden ser impugnadas. Después de la audiencia de etapa intermedia, ahí se recuerdan, solo es para evaluar probabilidades. Si el juez determina que hay probabilidades de que esos hechos puedan ser discutidos en un debate, la próxima audiencia es la del debate.
Pero antes de llegar a aquella audiencia del debate, tenemos que ofrecer prueba. Y esa prueba que vamos a ofrecer nosotros, miren, la misma sala de audiencias, porque es ante el mismo juez que va a llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Entonces se dan cuenta, primera declaración, etapa intermedia, ofrecimiento de pruebas, vamos ante el mismo juez. Y si estamos en el proceso penal común, juez de primera instancia. Ahora el juez evalúa las pruebas y determina si admite o rechaza prueba. ¿Qué prueba la que puede presentar acá? Peritos, testigos, prueba material, si llevaba arma, pues el arma como prueba material, teléfonos celulares, documentos, lo que podamos ofrecer de prueba que el Código Procesal Penal permita en la prueba. Les voy a decir algo. En el proceso penal hay libertad probatoria, pero esa libertad probatoria dentro de los límites legales, obtenidos durante la legalidad. Por tortura no podemos obtener un medio de prueba. Eso sería inadmisible, sería ilegal. Hay mecanismos y esta audiencia tiene un fundamento. El artículo 343 de su Código Procesal Penal le da fundamento a esta audiencia, aunque es solo un artículo, pero yo siempre se lo digo a mis alumnos, esta es una de las audiencias más importantes del proceso penal, porque imagínense que el Ministerio Público no ofrezca peritos, no ofrezca testigos. ¿Qué va a ir a hacer a un debate sin testigos? Imagínese usted como abogado o como abogada Mariela, usted no ofrece testigos, no ofrece documentos. Usted va a llegar a un debate solo a sentarse, a escuchar lo que el Ministerio Público va a argumentar y a escuchar cómo los testigos del Ministerio Público van a hacer su declaración testimonial en contra de su patrocinado, es decir, el sindicato, sin que usted tenga derecho contradictorio a través de testigos. Por eso es que en esta audiencia de ofrecimiento de pruebas, y ahí se van a recordar de esto ustedes ya en su momento, es donde ustedes van a ofrecer la prueba que van a llevar al debate. Es decir, solo la prueba que aquí les admitan es la prueba que vamos a llevar a la siguiente audiencia, que es la del debate. Ya, ¿qué prueba es la que vamos a ofrecer? Ya en su momento les van a explicar a ustedes cuál es la prueba que van a ofrecer. Acá en este momento solo es ofrecer. Es como que usted le diga a alguien, mire, para tu cumpleaños te voy a regalar una billetera. Solo se la está ofreciendo hoy, pero para su cumpleaños se la va a dar. Entonces, es lo mismo el ofrecimiento de pruebas. Aquí solo ofrece. Ofrezco 5 testigos. Ya hay una modalidad de cómo ofrecer, ya en su momento se lo van a enseñar. Y en el debate llegará el testigo presencial. En esta audiencia solo se ofrece nombre de la persona, documento de identidad y qué pretende probar. Aquí no llega el testigo. El testigo físico presencial llegará al debate. Ojo. Bueno, y la última etapa del proceso penal para cerrar esta conferencia es la del debate oral y público. Aquí es donde ya llega el testigo, llega el perito. Aquí lo que se ofreció, aquí ahora llegará a esta etapa. Esta etapa ya no está a cargo de la misma sala de audiencias. Miren ustedes, cambió la sala de audiencias. Allá en la sala de audiencias, aunque ustedes tal vez no lo notaron, ahí en el fondo, ustedes ven que hay una silla, pues es un juez. Es un juez. Ahí está la silla del juez. Pero en el tribunal de sentencia, vean ustedes que se integra por 3 jueces. Ahí ya encuentran al juez presidente del tribunal, el juez vocal 1 del tribunal y el juez vocal 2 del tribunal. Ese es en el debate. Entonces ya cambia el órgano jurisdiccional. Y aquí sí ya vamos a escuchar al testigo, qué fue lo que dijo, si es un testigo presencial, qué vio, qué escuchó, si es un perito. Es la etapa del proceso que tiene como objeto llevar a cabo un debate oral y público ante el tribunal de sentencia y que se determine por medio de la prueba. Mire todo lo que habíamos hablado de la persecución penal eran medios de investigación, pero esos medios de investigación ahora en el debate se le llama prueba. Y hay una llamada prueba indiciaria, que es la prueba que se origina, ¿saben? Incluso de dónde? De aquella escena del crimen. Desde el primer momento que se cometió el delito. Ese es un indicio, pero ese indicio puede llegar hasta el debate a ser prueba indiciaria.
La finalidad es determinar y valorar prueba. El debate, ya les van a explicar a ustedes en su momento que tiene principios específicos. Si ustedes quieren estar en un debate oral y público, hay principios que rigen el debate, principios propios del debate. Sí, pero es que ya analizamos el principio de defensa, el principio de presunción de inocencia, sí, pero esos son del proceso penal común. Pero la etapa del debate, miren, es tan solemne que tiene sus propios principios. Tiene un principio de oralidad, un principio de inmediación, el contacto directo entre los sujetos, el principio de publicidad, los debates son públicos, que hay casos que se llevan a puerta cerrada. Pues perfecto, ya en su momento les van a explicar a ustedes qué casos son a puerta cerrada, cuando hay excepción a la publicidad. Cuando un debate, los debates son complejos. Hay debates que tardan meses, tardan semanas, pero ¿cuántas audiencias pueden desarrollarse? ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal de sentencia para suspender una audiencia? Por ejemplo, ustedes empiezan una audiencia hoy y no le da tiempo al tribunal por lo avanzado a la hora, tienen que suspender y programarles una próxima audiencia. ¿Cuánto tiempo tiene que mediar entre una y otra audiencia y la otra audiencia y la otra audiencia? Eso es parte de estos principios que ustedes en su momento van a analizar. Pero digo, es importante. El debate oral y público tiene momentos procesales bien establecidos en el Código Procesal Penal, iniciando el de un alegato inicial o un alegato de apertura. El alegato de apertura es un argumento expositivo del caso. El Ministerio Público hace su argumento, su tesis acusatoria, y el abogado defensor hace su antitesis. El Ministerio Público, por ejemplo, en el alegato de apertura dice, lograremos probar la participación criminal. Y el abogado dice, el Ministerio Público no logrará probar la participación criminal. Esos son los alegatos iniciales, pero un poquito ya más extenso, ya en su momento se los explicarán, pero solo para que me hagan comprendido. Entonces, el debate tiene pasos del debate. Hay momentos procesales del debate, hay pasos cómo se va a desarrollar el debate hasta llegar a una sentencia. ¿Ya? Hasta llegar a una sentencia. ¿Que en el debate declara el sindicado? Va a declarar el sindicado. ¿Que en el debate hay pruebas? Aquí se va a diligenciar la prueba. ¿Va a comparecer el perito del INASIF? Vamos a interrogar al perito del INASIF. Aquí en esta parte del proceso penal, usted va a analizar, aprenderá, logrará determinar, le explicarán cómo debe interrogar en su calidad de abogado. ¿Cómo interroga al Ministerio Público? Si el tribunal puede interrogar. ¿Qué preguntas son permitidas para los testigos? ¿Qué preguntas no son permitidas? ¿Qué preguntas son prohibidas? ¿Qué pasa si se está violentando el debido proceso en el debate? Ahí le van a explicar a usted cómo manifestar las inconformidades en el juicio. ¿Ya? Cómo presentar la prueba, cómo ponerle a la vista, a la prueba al testigo. Todo esto lo va a aprender usted en lo procesal. De veras que es muy bonito la parte procesal, cómo poner esta arma de fuego a la vista del testigo para que la reconozca, que diga testigo, ese es el arma que usted incautó, es el arma que usted le vio en la mano al delincuente. La víctima en calidad de testigo es el arma con el cual le apuntaban, sí. Es el cuchillo, sí. Pero hay una técnica de litigio y esa técnica de litigio es la que usted debe saber durante el proceso penal. Entonces, pues como les digo, cuando se dicta una sentencia, toda persona que es responsable penalmente también lo es civil. Ustedes lo analizaron ahí en su Código Penal en el artículo 112, pero esa responsabilidad civil de daños, ¿verdad? Que pueda provocar civiles el delito, la comisión del delito. Una cosa es la responsabilidad penal, que es el delito, de otra la responsabilidad civil. Ahora aquí en lo procesal, ustedes van a evacuar una audiencia que se le llama audiencia de reparación digna, que esa audiencia de reparación digna es la última del proceso penal, después está impugnaciones, pero del debate es la última y que procede cuando se dicta una sentencia condenatoria. Ahí se recuerdan de esto. Solo hay reparación digna, pronunciamiento de daños y perjuicios cuando exista una sentencia condenatoria. Hasta ahí, ¿verdad? Pues bueno, así es que esto es parte del
del proceso penal. Como les digo, el tiempo que tenemos es estimado. Traté de adecuar para que me alcanzara el tiempo. Creo que he logrado llegar a la última presentación.